Y como ya les avanzábamos en esta semana en la que estamos aquí en la sintonía de Onda Cero retomando la programación, el curso, iniciando el curso radiofónico en septiembre, vuelven también a esta hora las tertulias que nos ofrece Eusko Ikaskuntza, la Sociedad de Estudios Vascos. Hoy vamos a comenzar hablándoles del Congreso de Historiadores de Navarra, que organizado por Navarralde se va a celebrar próximamente los días 16, 17 y 18 de septiembre en Oñati. El tema 1512, los territorios vascos y el Estado navarro. Nos acompaña Joseba Sirón, que es el director del Congreso. Muy buenas tardes, Joseba. Y también nos acompaña Olaya Aldaz, de la organización, miembro del comité organizador. Muy buenas tardes, Olaya. Buenas tardes. Ahora vamos a ir con todos los detalles del Congreso. Hay muchísimas ponencias, todas ellas muy interesantes, pero a mí me gustaría comenzar pues hablando de esa fecha. 1512 se cumple el año que viene, en el 2012, el 500 aniversario. Es una fecha importantísima para la historia de Navarra y con diferentes interpretaciones, además, también, ¿no, Joseba? Sí. Según quien cuente la historia. Según quien cuente, eso pasa siempre. Sí, hombre, es una fecha importantísima y además yo creo que al margen de la fecha también va a ser muy importante la conmemoración, ¿no? Yo creo que ahora, en el año 2012, el año que viene, va a ser un momento en el cual tenemos la oportunidad de poner las cosas en su sitio, desde el punto de vista del debate histórico. Entonces, es un tema, el de la conquista de Navarra, que ha sido casi siempre ocultado y, diríamos, siempre bastante tergiversado, y entonces, pues bueno, ahora que desde el punto de vista científico una serie de historiadores estén analizando el tema y nos vayan a dar una visión renovada de todo este proceso histórico de cara al 500 aniversario, pues me parece que es importantísimo. Además, yo creo que importante no solo a nivel de historiadores o de congreso, tal, sino a nivel de calle. Va a ser un tema muy hablado, muy comentado y muy importante. Ahora vamos a entrar a exactamente, si es que se puede conocer con exactitud, qué es lo que pasó en 1512. Yo decía que hay versiones muy diferentes, pero ahí está también lo atractiva que es la historia, ¿no? O sea, quiero decir, hay una serie de hechos que nadie cuenta del mismo modo, Joseba. No, por supuesto, y además yo siempre digo que a diferencia de lo que puede pasar en otros aspectos de la vida, cuando tú te centras en el debate científico, siempre el debate es enriquecedor y siempre se puede aprender algo del que estudia la historia, sea cual sea su enfoque y sea cual sea la conclusión a la que llegue. En este tema en concreto del 500 aniversario, hombre, yo creo que el que se acerca a las fuentes y ve realmente día a día, porque está documentado día a día qué es lo que ocurrió, pues admite muy poca variedad en las interpretaciones. Otra cosa es que, al ser un tema que admite lecturas políticas y transpolaciones de tipo interesado, pues bueno, pues cada cual se lleva la sardina histórica, no, la ascua histórica a su sardina política, y eso ha ocurrido, por desgracia, en demasiadas ocasiones. Yo creo que en los últimos años, por fin, el debate de la historia de Navarra se ha puesto en manos de historiadores, y no ya de políticos o de medio historiadores que en realidad eran políticos, que lo que querían hacer era política, ¿no? Entonces, desde el momento en el que el debate lo llevan adelante historiadores, pues yo creo que el tema siempre es enriquecedor. Bueno, vamos en primer lugar también con los detalles prácticos de este congreso. Es la segunda edición. La primera se celebró en Viana. ¿Por qué habéis elegido Oñati para esta segunda edición? Bueno, hay muchas razones. Una de las razones es el año que viene, por ejemplo, se celebrará en Pamplona, porque será el 500 aniversario del año en el que empezó la conquista. Y entonces, bueno, este año queríamos sacarlo un poco de Navarra. El tema también es los territorios vascos y el Estado navarro. Entonces, pues nos parecía muy interesante hacerlo fuera de Navarra, porque también es algo que corresponde a la historia de los territorios vascos. Entonces, esa era una de las razones. Joseba igual te puede contestar eso un poco mejor. No, lo has explicado muy bien. O sea, por una parte, eso, nosotros cuando hablamos de la historia de Navarra no entendemos que es de la actual Navarra, comunidad foral, Navarra reducida o como queramos llamar, sino nos referimos más bien a la historia del reino de Navarra, y desde ese punto de vista, pues Oñate, Guipúzcoa en general, es un territorio estrechamente vinculado a la historia de Navarra hasta 1200 y después también por diversas razones. Y luego yo creo también que, aparte de eso, nos hemos encontrado, os habéis encontrado desde la organización, todas las facilidades del mundo para montarlo en Oñate. Sí, en ese sentido, quiero decir, desde el primer momento han sido súper receptivos. Nos han ofrecido la Universidad de Oñati, que es un edificio increíble, o sea, un marco incomparable para celebrar este congreso, y la verdad es que nos han dado todo tipo de facilidades en ese sentido. ¿A quién va dirigido el congreso? Porque
porque decía Joseba que, por supuesto, la historia interesa a los historiadores, pero también a los ciudadanos en general, ¿no? Y más en un tema como este. Pues mira, el año pasado creíamos que más que nada la gente que acudiría serían pues historiadores, escritores, estudiantes, y con lo que vimos el año pasado nos hemos dado cuenta de que es un tema que interesa mucho a la sociedad en general. Entonces, pues sí que obviamente interesa a historiadores y tal y académicos, pero en realidad está dirigido al público en general. A cualquiera que le interese puede matricularse y acudir. Estamos todavía en plazo, a tiempo, aunque esté ya a la ya vuelta de la esquina. estamos hacia finales del plazo, porque se acaba el 8 de septiembre, y entonces, pues nada, nos queda eso. Un día, prácticamente. Entonces, aquel que quiera matricularse tiene que darse prisa, porque encima ya ha habido un montón de matriculaciones, ha sido un éxito y ya quedan muy pocas plazas. Así que sí, ya estamos en las últimas. Bueno, yo me he permitido la libertad de marcar en Wikipedia, que es algo, bueno, pues globalizado totalmente y muy común, 1512 Navarra. Claro, la versión que ahí aparece, no sé si la has leído, Joseba, lo que pone en Wikipedia, que suele ser un poco pues lo más socorrido, ¿no? Marcas en Google y yo creo que es una de las primeras referencias que aparecen. Sí. Claro, eso es una muestra de cómo uno puede leer o no lo que pasó en 1512, ¿no? ¿Cómo explicarías tú a alguien que nos está escuchando y que tiene pues alguna pues ligera referencia o ligera idea de lo que sucedió en 1512? ¿Qué le contarías? En no muchas palabras. ¿Y por qué dirías que es una fecha clave y tan importante para contar la historia y que además sigue teniendo tanta importancia a fecha de hoy, ¿no? En este mes de septiembre de 2011 en el que estamos. Todo eso en pocas palabras. Todo eso en pocas, bueno, en unas cuantas palabras. Bueno, yo creo, en primer lugar, cómo explicar el proceso de manera muy sencilla. Pues bueno, tenemos un panorama europeo a finales del siglo XV, principios del siglo XVI, en el cual Navarra es un estado más, es un estado europeo, con su política exterior, con sus embajadores, con su sistema fiscal, contributivo, etcétera, etcétera. A todos los niveles es un estado perfectamente consolidado y que juega un papel en la política, en el juego de la política europea. Y no tiene más que un gran problema, que está situado en medio de dos grandes estados. Uno, el Estado francés, y otro, el Estado español, que empezaba ya a cobrar forma a partir de la unión dinástica de Castilla y de Aragón. Entonces, simplemente, al frente del reino castellano se sitúa un personaje con una ambición política y una agresividad en la política exterior absolutamente desacostumbrada, como es Fernando el Católico, y él puso desde el primer momento en su punto de mira a Navarra. Y entonces hizo todo lo que estuvo en su mano para terminar con la independencia de ese estado. Como Navarra podía ser en aquella época un reino más o menos, económicamente, no voy a decir rico, pero estable y desahogado, y tenía una política de balancín entre España y Francia, de neutralidad, similar a lo que pueda ser hoy en día Suiza, o lo que ha sido en el siglo XX Suiza. La realidad fue que en el momento en que el nuevo Estado español de la Unión de Castilla y Aragón puso en el punto de mira a Navarra, no había nada que hacer, no había fuerza en Navarra capaz de frenar ese empuje. Entonces Navarra jugó sus bazas, que fueron una alianza con Francia de cara a defenderse de esa agresión. Intentaron a partir de 1512 en tres ocasiones recuperar el reino, pero fue absolutamente imposible. Y la segunda parte de lo que preguntabas respecto a la trascendencia, pues yo creo que viene dada desde todos los puntos de vista. Es decir, no solo por el hecho del 500 aniversario, ¿no?, que es un hecho en sí importante. Nosotros no querríamos que ocurriera como con los fastos del 92 famosos, que parecía que iba a cambiar el mundo, y al final llegó el 93 y ya nadie nos acordábamos de aquello. Yo creo que es una oportunidad muy buena, en primer lugar, para recuperar nuestra historia y también para empezar a comprenderla, porque yo creo que muchos de los componentes que ha habido en la historia de Navarra y en general en la historia de Euskal Herria no se entienden sin comprender que todo esto procede de una agresión militar, de una serie de traumas que yo creo que han permanecido dentro de la conciencia colectiva de los navarros y que han ido aflorando de vez en cuando. Y ahora, como decía, es una buena ocasión para recuperar la memoria y ponerla en sus justos términos. ¿Con nuevos documentos, con nuevas fuentes, Joseba?
Sí, pero vamos, quiero decir que en este congreso... En este congreso va a salir a la luz algún documento que hasta el momento no se conociera o datos que se desconocieran de la historia. Bueno, sí, o sea, hay tanta información y tantos datos que aunque sí que es cierto que los grandes hechos históricos están ya, yo creo, meridianamente claros y en fin, admiten poca discusión. Cuestiones como, por ejemplo, si fue una anexión o una conquista. Yo creo que hoy en día ya nadie duda de que no existió la anexión hasta después de la conquista. Primero hubo una conquista militar y luego una anexión que no tuvo nada de voluntario, nada de feliz, etcétera, etcétera. También está muy claro que a Navarra le supuso una ruina la conquista, porque tuvo que soportar el gasto de su propia conquista. Yo creo que está también claro que las supuestas bulas por herejía, que los reyes de Navarra habían caído en herejía y por eso Fernando el Católico vino a rescatar la religión, todo eso también está absolutamente falsificado. Es decir, todos esos grandes hechos que han valido durante décadas no han aguantado pues los últimos 10 años de publicaciones y un congreso. Pero aunque esto sea así, sí que es verdad que hay 1000 aspectos menores que se pueden estudiar, que se pueden concretar, que se pueden matizar. Hay un congreso, una ponencia en concreto dentro de este congreso que nos va a dar luz sobre un documento nuevo sobre la conquista de 1200 de los territorios occidentales, en concreto de San Sebastián. Bueno, pues es algo desconocido. Pero lo más importante aquí yo creo que no son los grandes secretos descubiertos, sino poner el debate en sus justos términos y que llegue a todo el mundo. Esa es otra cuestión muy importante, que no se quede el debate a nivel solamente de historiadores, sino que cale también en la gente. Ahora vamos a destacar algunas de esas ponencias. Yo estaba repasando por encima lo que es el programa del Congreso. ¿Cuántos ponentes? ¿Cómo ha sido la organización interna? Porque no es fácil, ¿no? O sea, quiero decir, no es una conferencia tras otra, sino que hay mucho más trabajo detrás. Sí. Bueno, con algunos de los ponentes Navarralde tiene una relación estrecha porque ya hemos colaborado anteriormente. Luego hay otros ponentes pues que sí que es verdad que este año hemos comenzado a trabajar con ellos. Algunos ponentes nos han traído luego otros ponentes. Entonces, bueno, es un mundo en que la gente se conoce y entonces en ese sentido pues conseguir gente que esté dispuesta a dar una ponencia, hacer una ponencia, pues no ha sido difícil. Lo que sí que hay mucho trabajo, pues al final ten en cuenta que es un congreso de 3 días y como dices hay muchos ponentes, creo que son 14 en total, y entonces bueno pues todo lo que sea organizar eso ya pues lleva un trabajo que es técnico, pero a la hora de conseguir ponentes que quieran participar, eso no es difícil porque la gente, pues bueno, como ya estamos diciendo, es un tema que quieren participar en él. Bueno, vamos a comenzar destacando alguna de las ponencias. Joseba, por ejemplo, una titulada La política peninsular de los Reyes Católicos, unificación y cierre, que está a cargo de José Estevez de la Universidad de Deusto. Sí. Bueno, José Estevez es un profesor con una trayectoria ya muy larga como historiador. Es doctor y catedrático por la Universidad de Deusto, y el tema que él va a abordar pues es desde un punto de vista general, va a dibujar en su ponencia pues cuáles fueron las grandes líneas de la política exterior de Fernando el Católico, de los Reyes Católicos, y en ella qué papel juega Navarra en concreto, ¿no? O sea, la política exterior de los Reyes Católicos tiene como línea fundamental crear un Estado que hasta ese momento no existía, que tomara como frontera superior, septentrional, los Pirineos, y como frontera pues inferior o meridional, diríamos, el estrecho de Gibraltar. Y entonces, pues bueno, se encaminó su política sobre todo y fundamentalmente a la toma de Granada y a la conquista de Navarra. Por supuesto que la conquista de Navarra ni se planea en 1512 ni se ejecuta de un día para otro. Esto ya venía diseñado y el rey católico había incluso encargado a sus juristas que le dieran una apariencia de legalidad al tema de la conquista de Navarra, etcétera, etcétera. En esa política, por ejemplo, se llegó a deslegitimar el reino de Navarra diciendo que el primer rey de Navarra, Íñigo Arista, Eneco Aritza, no descendía de los reyes visigodos y que en consecuencia no era un rey legítimo. O sea, había toda una política encaminada a deslegitimar la existencia del reino de Navarra para luego justificar la agresión militar. Bueno, pues esa que puede ser una de las grandes líneas maestras de la política de los Reyes Católicos, pues es lo que va a desarrollar José Estevez.
Hay otra ponencia también que nos llamaba la atención, esta es de José Luis Orella, titulada Las tortuosas relaciones de Navarra con la Santa Sede durante la conquista en 1512. Sí. ¿Qué pasó? Bueno, claro, ocurrió. Navarra tenía unas relaciones con la Santa Sede normalizadas, y había personajes navarros en la Santa Sede en el Vaticano pues desde siempre, desde el cardenal Ameneo de Labrit, que era hermano del rey Juan de Labrit, Juan de Albret, hasta el propio doctor Navarro, el Martín de Azpilicueta. O sea, había una tradición de colaboración desde muchísimo, desde el siglo XIV al menos, muy estrecha. Lo que ocurre es que al final al papado pues le tocó plegarse a las presiones del rey católico. El rey católico, Fernando el Católico, presionó a la Santa Sede para que declarase herejes a los reyes de Navarra, no porque practicaran la herejía, ni además se dice a sí mismo, a pesar de que no se han apartado del Papa, era única y exclusivamente porque querían llevar unas buenas relaciones con el rey de Francia, y el rey de Francia había sido declarado hereje. Entonces, con esa excusa, a pesar de que Navarra nunca se decantó por Francia, simplemente intentó mantener una política de neutralidad, pues esa neutralidad pues sirvió como excusa a Fernando el Católico para presionar ante la Santa Sede para que se declararan a los reyes de Navarra herejes, cosa que al final conseguirían, aunque en un principio, cuando se publican las bulas, está demostrado que fueron falsificadas. Las bulas papales se proclaman el mismo día que se da la conquista de Navarra, y es imposible. En aquella época no existía ni teléfono ni internet, ¿no? O sea que era imposible que eso se llevara a cabo, pero sí que en un principio se falsificaron, luego se consiguieron. Entonces, pues claro, es muy interesante ver cómo unos monarcas como los reyes Juan y Catalina, que en todo momento quisieron considerarse dentro de la ortodoxia cristiana de la época, al final quedaron fuera de ella. Bueno, vamos a destacar ya la tercera y última ponencia a cargo de Amaya Nausía sobre mujeres sometidas, mujeres descarriadas al disciplinamiento de la mujer navarra en el siglo XVI. Sí, difícil y complicada es difícil la situación y complicado de la mujer el tema. En este Nosotros era una ponencia que nos hacía mucha ilusión, porque primero trata sobre el tema de la mujer, que siempre se suele quedar un poco en segundo plano cuando hablamos de todas estas historias con mayúscula. Pues muchas veces pues se nos quedan fuera, nos fijamos en las grandes batallas, en los grandes hechos históricos, y nos olvidamos de que, bueno, pues detrás de todo esto pues había también, por ejemplo, temas como el de la mujer, ¿no?, que sufrieron durante el siglo XVI pues la represión en primera persona, ¿no? Entonces, Amaya Nausía, además, es ella una mujer, y nos va a hablar sobre un tema que ella ha tocado en su tema de tesis doctoral. Defendió en la Universidad de Navarra la tesis doctoral el invierno pasado, y además consiguió el sobresaliente cum laude. Entonces, pues tenemos mucho interés en conocerlo. Solamente por dar un dato para que nos hagamos todos una idea, en 1525 en los valles de Salazar, Erro y Aezcua, en Navarra, se llegaron a detener a más de 200 mujeres acusándoles de brujería. Y de esas 200 mujeres, imaginaos en esos tres valles, hoy en día, el trauma que podría suponer que detuvieran a 200 mujeres. Bueno, pues imaginémonos en aquella época. Bueno, pues de esas 200 se ejecutaron a casi 50. Y bueno, y el verdadero motivo de todo este tema no era otro que someter a la población fronteriza de Navarra, esta población que podía estar en tratos con franceses, etcétera, pues bueno, someterlas a un régimen de terror absoluto, ¿no? ¿Y cómo castigarlas? Pues llevando el castigo a casa, cogiendo a las mujeres, deteniéndolas, torturándolas, y luego, como decía antes, quemando a casi 50 de ellas. Bueno, además de todas las ponencias que están programadas, hay además también alguna otra actividad, como una excursión a un castillo, ¿no? Con Iñaki Sagredo como guía. Sí, este congreso es, bueno, yo creo que es más completo que el del año pasado, va madurando, porque tenemos, como has dicho, otras actividades. Hay, bueno, el viernes, por ejemplo, hay la presentación de un libro de una autora alemana, Aguirre o la posteridad arbitraria. Luego el sábado por la mañana hay una excursión a Itzorrotz, un monte de Escoriaza, donde Iñaki Sagredo dará una explicación sobre el castillo que había allá. Luego también hay una visita guiada por Oñati, porque Oñati fue una ciudad muy importante, es muy señorial, tiene unos edificios importantes, entonces también habrá una visita guiada. Y luego, bueno, aparte del congreso,
Hay una agenda social porque el pueblo de Oñati se ha implicado mucho en el Congreso y bueno, han organizado varias actuaciones. Por ejemplo, hay un concierto de Joseba Tapia el sábado, van a hacer una cena temática, hay un mercado de artesanías también. Bueno, hay diversas actividades y eso sí que queríamos destacar porque cómo se ha aportado el pueblo de Oñati en querer ambientar un poco este Congreso y llevar el Congreso a la calle, que no sea solo algo muy académico, sino que el pueblo también tome parte. En ese sentido, pues bueno, por ejemplo, las escuelas y los centros educativos de Oñati también van a poner como una presentación con paneles de la conquista y llevarán a los estudiantes ahí para verlo. Entonces ha intentado también llevar a los centros docentes este tema, que es algo que nos interesa mucho y les estamos muy agradecidos. Claro, porque ahora que habla Olaya precisamente de los estudiantes, pues cuando uno ve congresos con esta temática se da cuenta del desconocimiento que existe sobre este tema, sobre todo entre los más jóvenes, ¿no? O sea, la historia de Navarra, la historia más cercana, es algo que brilla por su ausencia normalmente en las aulas. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que muchas veces se nos llena la boca hablando de Navarra, etcétera, etcétera, y luego si echamos un vistazo a los libros de texto de nuestros hijos e hijas, eso es algo que puede hacer cualquiera de los que ahora nos está escuchando. Falta lo más básico, ¿no? Los 4 hitos no están. Cualquiera que se acaba de gastar un pastón en comprar a sus hijos los libros de texto y ahora que están nuevicos, pues puede mirar, echar un vistazo y ver realmente en esos libros qué es lo que se cuenta de Navarra. Y te das cuenta de que es que está absolutamente desaparecida la historia de Navarra en los libros de historia que estudian los estudiantes navarros hoy en día, ¿no? Y bueno, y hay temas como por ejemplo este de la conquista que a veces reciben un trato que es absolutamente infumable, ¿no? Y en cambio, pues el conocimiento pues nos lleva a descubrimientos como lo que decía ahora Olaya, ¿no? Vamos a ir en Escoriaza, en Guipúzcoa, a ver un castillo, el castillo de Aisorroz, y dices, bueno, ¿y qué castillo es este? Bueno, pues un castillo real navarro, ¿no? Es decir, que si nosotros investigamos qué hace un castillo real navarro en Aisorroz, en Escoriaza, en lo que hoy en día llamamos Guipúzcoa, pues en la respuesta a esa pregunta está la justificación misma del Congreso, ¿no? Vamos a Guipúzcoa, vamos a Oñate a hacer un congreso sobre historia de Navarra, pero es que no salimos del Reino de Navarra cuando hacemos esto. Y en Aisorroz, en el castillo real fundado por los reyes de Navarra, en Aisorroz, pues está la prueba fehaciente, ¿no? De todo lo que sucedió a partir de 1512, ¿cuáles son los datos que todavía se resisten? Es decir, ¿qué aspecto todavía está por investigar? O si a ti te dieran a elegir, te dejamos un año para investigar tal aspecto relacionado con 1512. ¿Cuál elegirías, Joseba? Bueno, pues no sé, yo por ejemplo, si Onda Cero decidiera becarme para el año que viene, me dedicara yo a la investigación, en fin, por ejemplo, adelantar que aceptaría absolutamente. Bueno, pues a mí, por ejemplo, hay temas como la figura del mariscal Pedro de Navarra, que era, por decirlo de una manera gráfica, era el jefe del ejército navarro cuando la conquista. Fue hecho prisionero en 1516, fue llevado preso al castillo de Simancas y 6 años después fue asesinado en la cárcel. Entre medio hubo una oferta de chantaje a cargo de Carlos I, el emperador español, para que se pusiera a su servicio, y el mariscal pues rechazó esa oferta diciendo que él no podía ponerse al servicio del rey de España porque era navarro, ¿no? Entonces este personaje, por ejemplo, que está absolutamente fuera de los libros de texto y que además todavía hoy en el siglo XX sus palabras tienen un tufillo de subversión que nos llama muchísimo la atención, bueno, pues yo creo que es un personaje que merece una investigación, que merece que se investigue bien en qué condiciones se produjo su vida, su apresamiento, cuál era su ideología y su muerte también, claro. Todo lo que se va a contar, todo lo que se va a poder escuchar en este congreso luego quedará plasmado también en unas actas que yo no sé si de nuevo volverán a ser un libro como sucedió después de la primera edición del congreso. Sí, así es. Como bien dices, el año pasado, después del congreso, Navarralde publicó un libro de actas junto con la editorial Chertoa y fue un éxito, y este año pretendemos hacer lo mismo. Entonces, en cuanto se acabe el congreso ya nos centraremos en recoger todos los trabajos de todos los ponentes y realizar lo mismo, un libro de actas que esperamos que funcione tan bien como el del año pasado, y que se pondrá a la venta en Durango y luego estará a la venta en Navarralde y en diversas librerías. Y pensando ya en la tercera edición,
Sí. Sí. La tercera edición será en el 2012. Esta es la última edición de congreso que hacemos antes del centenario, pero es que ya la siguiente será en lo que serán los actos de conmemoración del 500 aniversario de la conquista. Y bueno, pues todavía estamos muy metidos en faena con la de este año, pero vamos, lo que sí podemos adelantar, Olaya, yo creo, es que será en Pamplona. Sí. No podría ser en otro sitio. Lo traeremos a Pamplona y esperamos que sea todavía mejor que el de este año, que va a ser muy bueno. Bueno, una última pregunta, Joseba. ¿Por qué marcó tantísimo lo que pasó en 1512 la identidad de los navarros? Y yo no sé si hasta la forma de ser, ¿no? Muchos de los tópicos que nos adornan. Bueno, no sé, yo creo que, hombre, los navarros, como cualquier otro habitante de cualquier otro estado, país o comarca, o como que se quiera llamar, tiene una idiosincrasia propia y una manera de ser que seguramente, si nosotros ahora nos pusiéramos en el túnel del tiempo en el siglo XIV, nos reconoceríamos seguramente en la manera, yo creo que sí, en la manera de ser, pues de nuestros antepasados, ¿no? Lo que ocurre es que 1512 es todo un trauma. El 1512 supone, para empezar, la última división de Navarra, ¿no? De lo que los reyes de Navarra habían considerado en Navarra. Supone dividir, por ejemplo, Navarra en dos. Supone que la Navarra del norte, la Navarra transpirenaica, la tierra de vascos, la Baja Navarra, la Ultrapuertos, la Sexta Merindad, etcétera, pues se desligaría ya del todo de la política del reino matriz, diríamos, ¿no? Supone para Navarra pues bueno, lo que había sido una orientación de su política en los últimos 200 o 300 años, probablemente hasta 1234, de una orientación de llevar una política de balancín, supuso una agresión bestial y un cambio de esa orientación totalmente. Y para que nos hagamos una idea de lo que supuso, desde el momento en que Navarra se divide en dos, los reyes de Navarra siguieron siendo reyes de Navarra en la Navarra del norte, en la Baja Navarra, y siguieron llamándose reyes de Navarra en adelante. Esa Navarra del norte creó una corte humanista, creó una corte renacentista, donde, bueno, la filosofía y el pensamiento fueron muy importantes. Hay, por ejemplo, la figura de la reina de Navarra, que escribió Las prisiones de la reina de Navarra y el Heptamerón, etcétera. Bueno, pues esta es la Navarra que, en palabras de Shakespeare, asombraría al mundo, ¿no? Cuando en Trabajos de amor perdido Shakespeare se refiere a Navarra diciendo Navarra asombrará al mundo, se está refiriendo a la Baja Navarra. Mientras que eso ocurre, mientras que esa pequeña Navarra del norte se convierte en una corte humanista, renacentista, etcétera, la Navarra del sur se incorporó por la fuerza al proyecto de la Inquisición, al de la conquista de América, con la aculturación de los pueblos indígenas, en fin, al fanatismo religioso, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí está la diferencia entre lo que Navarra fue y lo que pudo haber sido, si nos hubieran dejado. Bueno, pues así tenemos que terminar. No sé si, Olaya, se nos queda en el tintero algún otro aspecto que quieras destacar del Congreso. Yo querría recordar que para aquellos que quieran matricularse, que ya queda muy poco, lo único que tienen que hacer es o bien llamarnos al 948 21 10 57 o bien visitar la página web de Navarralde, que es www.navarralde.com. Muy bien, pues muchísimas gracias, Joseba Sirón. Gracias también, Olaya Aldaz. Recordamos que Eusko Ikaskuntza tiene su sede en Pamplona, Plaza del Castillo 43 bis, tercero y cuarto D, que el horario de atención al público es de lunes a jueves de 9 a 1 y de 3:30 a 5:30 los viernes de 9 a 1, y que además están en internet en una página web a la que pueden acceder en la dirección www.eusko-medioikaskuntza.org.